El destino de este mundo distante vale el de 1000 otros. Si cae, si el guantelete de Nagmoon se colapsa, el Imperio Nihilus está casi perdido para nosotros. Y pronto le seguirá el Imperio de Terra. Tigurius, jefe bibliotecario de los ultramarines. En el punto de ebullición, el propio robot Guilliman designó Vigilus como indispensable. El planeta servía de centinela y como escala en la ruta a una conquista mayor, y muchos de sus regimientos del Astra Militarum y del Adeptus Mechanicus formaron una segunda línea defensiva contra las incursiones del caos desde el exterior de la Puerta de Cadia. Al comienzo de la invasión Xenos, las extensas y contiguas masas continentales de Vigilus estaban separadas por una serie de embalses fortificados. Las tierras baldías situadas en cada ampliación de la ciudad eran análogas a los océanos e igual de difíciles de cruzar. No solo eran áridas y estériles, sino también hidrófugas en ciertos lugares. La composición química de sus dunas era tan salina que en cuestión de horas podían desecar la piel expuesta. En teoría, bastaba con llevar suficiente ropa protectora para reducir este efecto. Por desgracia, las tormentas de polvo y los tornados provocados por la tempestad gigante en el este, denominada remolino booleano, provocaron que la resecación se colara por cada resquicio de las armaduras de los viajeros. Por ello, las dunas solo estaban pobladas por depredadores de piel dura o con caparazones que atacaban a los incautos. Las escasas zonas de tierra productiva del planeta eran muy buscadas. Pero la industrialización desenfrenada provocó que la mayoría de ellas se desarrollara en megatrópolis urbanas llamadas colmenas, tan grandes que formaban continentes enteros. El mundo era dirigido oficialmente por su gobernador planetario, Lucien Agamenus. Su dinastía había supervisado el planeta desde las torres de la capital, Senshaven, durante milenios. Sin embargo, el planeta era famoso por ser una fortaleza del Adeptus Mechanicus. La relativa proximidad de Vigilus a la zona de guerra Stygius lo transformó en estación de paso para las fuerzas imperiales entrantes, incluidas los lobos espaciales y varias legiones de Skitarii. Su ubicación en el cosmos lo convirtió en un activo valioso, y sus exportaciones también fueron vitales para la maquinaria de guerra imperial. Vigilus fue antaño el primero entre un centenar de mundos imperiales en el Segmentum Obscurus, y era de gran importancia gracias al material de guerra y a la mano de obra que exportaba. La principal exportación del planeta fue su excepcional tecnología defensiva. El Adeptus Mechanicus de Vigilus fue bendecido con la construcción de plantillas estándar para campos de fuerza psicotecnológicos, cuya producción fue autorizada por Marte. Además de ser enviados para ayudar a las defensas de innumerables mundos, estos campos de fuerza de clase Bastión se instalaron en todo el perímetro de cada continente de Vigilan como parte de un tratado acordado por los tecnosacerdotes y la dinastía Agamenus. Hasta la apertura de la Gran Fisura y las invasiones Xenos que le siguieron, estas defensas mantuvieron a la industria y a la población del planeta a salvo de invasiones exteriores. El agua de Vigilus. El agua escaseaba en Vigilus, ya que el planeta tenía una capa freática muy baja y además de las operaciones de reciclaje a gran escala, había pocas formas de reponer las reservas. Además, el crecimiento de las plantas y la agricultura eran una rareza. La producción de alimentos del planeta provenía de varias fuentes ingeniosas, entre ellas granjas de cactus, mataderos de alimañas y contenedores de nutrientes subterráneos. Estos últimos reciclaban el sustrato rico en grasas y el sudor rico en nutrientes que goteaba de las rejillas de los habitáculos de los manufactorum sobrepoblados. En Vigilus, el tipo de agua que una persona bebía era un símbolo de estatus, indicativo de su riqueza y posición. La mayoría de las personas de las clases bajas y las poblaciones trabajadoras bebían agua de las profundidades subterráneas, conocida como aqua subterra. Este agua era sucia, de sabor desagradable y amarillento, pero asequible. Los ricos y poderosos bebían aqua glacius, extraída de inmersos icebergs del continente polar Perdición de Kaelak. Y el Adeptus Mechanicus bebía aqua meteoris, extraída de asteroides congelados que extrajeron con el gran montacargas Omnisiano.
A cambio, el Adeptus Mechanicus fue abandonando a su suerte en el continente Forja de Megaborealis, uno de los paisajes urbanos de Falso Continente, que cubrían la corteza de Vigilus, pero a medida que pasó el tiempo pagaron un alto precio. Gran parte de Megaborealis se dedicó a desenterrar un extraño mineral negro que corría como petas por su corteza y que los tecnosacerdotes obtuvieron mediante operaciones mineras vastas y destructivas. En su mayor parte estas excavaciones fueron impulsadas por la energía producida en la volátil región volcánica de Storval, al sur. Las profundas perforaciones del Adeptus Mechanicus causaron terremotos tan violentos en el planeta que muchas colmenas fueron derribadas. Muchas de las estatuas de los gobernantes cayeron y el nivel freático se interrumpió hasta el punto en el que el agua potable se volvió extremadamente escasa. Aún así, el culto máquina Stygies VIII siguió cavando cada vez más en búsqueda para desentrañar los misterios del universo, sin importar su procedencia o coste. Mientras la influencia gradual pero innegable del Ministorum planeaba infiltrar agentes de la eclesiarquía en la dinastía Agamenus, nadie podía negar su intrusión, porque desafiarlos era desafiar la fe en el mismo emperador. Los sacerdotes del Ministorum instalados entre la guardia vigilante local trabajaron sin descanso para adoctrinar a sus cargos del Astra Militarum hasta convertirlos en soldados dogmáticos de la fe. Hasta que algunos de los gobernadores planetarios eran solo gobernantes de nombre. Vigilus se estaba convirtiendo en el hogar de varias bases de poder, todas decididas a seguir sus propios planes sin importar el coste. Los continentes dispares del planeta tuvieron conflictos en más de una ocasión por el monopolio de los recursos, pero siempre se evitó la guerra gracias a los esfuerzos del Consejo Aquilariano. Por desdicha, a medida que los recursos eran secuestrados en tomas de poder cada vez más flagrantes, las quejas del Consejo Aquilariano pasaron de ser simples disputas a luchas internas y estallidos de violencia que llevaron al planeta al borde de la guerra civil. Cuando la luz maligna de la gran fisura atravesó la galaxia, Vigilus y el resto de los planetas que orbitaban en torno a la estrella Astra Vigila se adentraron en una nueva fase de existencia tempestuosa. La cronología de Vigilus, como se denota en los registros de la Guerra de Bestias, utiliza como punto de anclaje la apertura de la gran fisura sobre el planeta. Este evento alcanzó una magnitud tan increíble que renovó por completo la lógica temporal del planeta, y la de otras miles de zonas de guerra en todo el imperio. El primer elemento para indicar la fecha de Vigilus es el indicador anual. Comienza con el número de años antes o después de que se abriera la fisura, y luego una serie de cronosegmentos dentro de ese año como segundo elemento. Los días imperiales se dividen en cronosegmentos de 8 horas. Después hay un tercer elemento previo si los eventos ocurrieron antes de la apertura de la gran fisura, o posterior si ocurrieron tras ella. Este tercer elemento a veces se indica con un signo menos o un signo más. El cuarto elemento para indicar la fecha de Vigilus son las iniciales del indicador del sistema, básicamente las iniciales del sistema al que se refiere. Para Vigilus es VCM, que significa Vigilus Cicatrix Maledictum. Para su planeta vecino, Omnis Prion, las iniciales del indicador serían OPCM. A modo de ejemplo, si la fecha de un evento en el sistema Vigilus fue de 3 días, 9 cronosegmentos antes de la apertura de la gran fisura, la fecha sería 0.9 VCM.M41, o también puede expresarse 0.9 previo o 0.9 menos. Esto se traduce por 0 años y 9 cronosegmentos, 3 días, antes de la primera apertura de la Cicatrix Maledictum en el sistema Vigilus en el 41 milenio. Si ocurrió 1 año y 8 horas después, la fecha sería 1.1 post VCM.M41, también expresada como 1 post 1.1 post o 1.1 más. La gran fisura se abre. Antes del inicio del conflicto conocido como la Guerra de las Bestias, Vigilus presenció un cataclismo tan grande que dividió la galaxia por la mitad. La Cicatrix Maledictum se extendía desde el Ojo del Terror en el noroeste galáctico hasta la anomalía Hades en el sureste. Aparte de algunos corredores, la fisura era casi intransitable.
Cuando los cielos se separaron alrededor de Vigilus, muchos temieron que el planeta se consumiría para siempre. En vez de eso, mientras las nebulosas se giraban a su alrededor se disiparan, parecía que Vigilus había mantenido a raya la Cicatrix Maledictum. La extraña aegis del planeta lo unió al mundo caballero Darrobar y el distante planeta Sagua Terra para formar el corredor llamado Guantelete de Nahmun. Ya fuera la fe, la voluntad del emperador, o una casualidad del entrelazado cuántico, o algún otro fenómeno, lo que mantuviera abierto este pasaje, nadie lo sabía. Pero la ruta desde los confines del imperio, aún funcional para los reinos desesperados del Imperium Nihilus, se mantuvo estable. Vigilus se hizo más vital que nunca, y no solo para el Imperium. Los generales traidores y los senos lo miraron con ojos codiciosos y trataron planes secretos para conquistarlo. Las incursiones Drukhari les atacaban desde el portal ártico de la telaraña sobre la perdición de Canelac, mientras que el mundo astronave Saimham enviaba emisarios para advertir sobre la ruina que vendría. Una nueva era oscura surgió en los desiertos de Vigilus y en las colmenas superpobladas. Con el cielo partido en dos por la fisura de la disformidad por la que se desparramaba luz púrpura y la agitación civil alcanzando nuevas cotas, los gobernantes del planeta establecieron leyes draconianas y se impuso un estricto toque de queda que garantizaba que todos los ciudadanos estaban en sus casas antes de que cayera la noche o serían azotados durante una hora. La represión resultante vio a muchos civiles buscar ayuda en nuevos cultos y órdenes clandestinas. Irónicamente fue este duro proceso legislativo lo que sembró las semillas de la anarquía. Con la fisura de la disformidad de la Cicatrix Maledictum marcado en el cielo de Vigilus, la perdición que muchos temían que consumiría el planeta desde el exterior comenzó a cobrarse su precio desde dentro. De una u otra medida, todos los ciudadanos de Vigilus se vieron atormentados por sueños oscuros y pesadillas recurrentes. La privación de sueño y el mal humor resultantes se tradujeron en un centenar de nuevos conflictos cada día. Desde pequeñas escaramuzas y palizas en callejones hasta huelgas industriales, levantamientos organizados y oleadas de asesinatos que sacudieron las torres superiores. Pero ¿cómo se recorre el guantelete? El guantelete de Nahmun se extendía desde Vigilus hasta el planeta de Sagua Terra, en el Imperio Sanctus. Cerca del extremo septentrional del corredor de la disformidad estaba el mundo de Darrobar, la fortaleza de una antigua dinastía de caballeros imperiales gobernada por el rey Caligius. Antaño prudente, el comportamiento del rey se había vuelto cada vez más paranoico y errático, y se decía que protegía sus propiedades con la ferocidad de un dragón enfurecido. Sus defensores afirmaban que era así por una buena razón, pues a ambos lados del guantelete de Nahmun había una marea hirviente del caos que trataba de romper sus vínculos metafísicos y desparramarse por el espacio real. En los albores de la fisura, las naves que buscaban un paso seguro a través del guantelete no tenían más remedio que pasar cerca de Darrobar. Aquellos que rodearon de lejos el planeta pudieron pasar sin molestias. Los que buscaban refugio seguro o trataban de contactar con el mundo caballero bajo bandera para parlamentar fueron tratados con hostilidades, sospecha o incluso violencia. Caligius, un firme independiente, ya estaba convencido de que nada bueno resultaría de permitir que el imperio lo arrastrase al redil. Por ello recurrió a la tiranía y a la opresión. Cuando se acuñó el término Imperium Nihilus, se le declaró traidor excommunicatus. El Velociguaj. La invasión orca de Vigilus fue repentina y su escala sorprendió a los defensores imperiales. Al principio fue contenida, pero sacó a la luz amenazas que habían permanecido ocultas durante muchos años. Al término del 41º milenio, las tensiones sobre Vigilus se habían elevado. El Adeptus Mechanicus desencadenaba terremotos cada vez más frecuentes y la lucha de poder entre las dinastías del gobernador planetario y el Ministorum se había transformado en violencia encubierta. Entonces la gran fisura, un nuevo fenómeno celestial que parecía una herida que se abría lentamente en el cielo, escupió una veloz flota de destartaladas naves orcas sobre el planeta Vigilus. Con la fisura nublando la visión de los videntes y profetas autorizados del planeta, hubo poca advertencia sobre este acercamiento de la invasión orca. Los que sobrevivieron, protegidos de la destrucción por campos de fuerza parecidos a burbujas, montaron fortalezas preparadas que se convirtieron en el corazón
de las ciudades chatarra, desde las cuales los orcos atacarían las colmenas. Lo que les faltaba en organización e integridad estructural lo compensaron con masa pura y potencia de fuego. Durante días los desiertos resonaron con el martilleo del metal y el ruido sordo de los cañones con remaches, las órdenes guturales de los orcos mecánicos y el rugido gutural de los motores humeantes. Vehículo a vehículo, luego enjambre a enjambre y luego un centenar de fuerzas de invasión mecanizada surgieron a toda velocidad de las cuencas del polvo. El velociguaj había comenzado y a su cabeza cabalgaba el señor supremo de la velocidad, Krul Daka. Los orcos se vieron frustrados por los campos de fuerza de clase bastión que rodeaban las colmenas. Los invasores se vieron obligados a contentarse con asaltar convoyes y regimientos blindados que desafiaban las llanuras y desiertos, ya fuera para escoltar a dignatarios o mover material de un continente a otro. Cuando la gran fisura creció para dividir toda la galaxia y se impuso la Noctis Aeterna, las funestas emanaciones de las tormentas de la disformidad de la fisura se extendieron por Vigilus. Los remolinos de irrupción psíquica causaron una plaga de pesadillas que se intensificaron en la población y, lo que es peor, colapsaron todos los campos de fuerza psicotecnológicos que mantenían a los orcos fuera de las ciudades de Vigilus. Si los orcos hubieran sido una raza racional, habrían tardado días en notar la carencia de campos de fuerza. Pero sus escoltas se desafiaban constantemente a atravesar las peligrosas energías a gran velocidad, o al menos acercarse lo más posible. En cuestión de una hora derribaron las defensas. Cuando lo lograron, no perdieron el tiempo y se lanzaron contra todas las ciudades en grandes números. El Adeptus Mechanicus, el Astra Militarum y la Adepta Sororitas, que defendían las fronteras de la Colmenallana, se vieron comprometidos en todos los frentes y en cuestión de días lucharon desesperadamente para frenar el ímpetu de los orcos. Incluso la expansión de la biocúpula de Mordwall, protegida por una red de trincheras y búnkeres tradicionales, así como campos de fuerza, fue invadida. A medida que se intensificó el ataque orco, los exuberantes bosques de Mordwall y los complejos de rejuvenecimiento fueron saqueados en varios distritos. Si te ha gustado esta narración, no te pierdas los siguientes capítulos, porque pronto surgirán de las sombras cultistas Genestealer que estaban escondidos en Vigilus. Pronto veremos cómo luchan contra los orcos y veremos la llegada por fin de los refuerzos del Imperio por parte de capítulos de Marines Espaciales y veremos grandes batallas. Ya comienza todo en el siguiente episodio. Esto ha sido simplemente una introducción. Si os ha gustado, darle al like, estar atentos porque voy a traeros toda la campaña de Vigilus narrada como si os la estuvieseis leyendo vosotros mismos, como un audiolibro. Espero que os guste. Un saludo.